recibimos al doctor Fernando Mata Carrasco, vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es para mí realmente un honor estar aquí con ustedes. He hecho una presentación más que todo para inspirar a ustedes jóvenes. En la presentación voy a estar hablando de diferentes puntos que para mí en este momento son bastante importantes. Entonces vamos a empezar. Si me ponen la presentación, por favor. Primero tengo una pregunta para ustedes. Pero antes les voy a contar la historia que tal vez muchos de ustedes conozcan de Albert Einstein. Es una historia donde Albert Einstein, cuando desarrolla la teoría de la relatividad, se dedica a difundirla en los diferentes pueblos, y lo que hacía era, con su chofer, se dedicaba a ir de pueblo en pueblo a difundir la teoría de la relatividad. El chofer, para no aburrirse, lo que hacía, cada vez que él impartía una conferencia, se iba y se sentaba en el auditorio en la parte de atrás. Y así lo estuvo haciendo durante mucho tiempo, hasta que llegan a un pueblo donde Einstein no era conocido, y le dice el chofer: ¿me permite dar a mí la conferencia? Y le dice a Einstein: ¿cómo? Yo soy el doctor, yo soy el que desarrollé esto, tú no sabes nada de esto. Dice: lo que pasa es que usted es muy aburrido. Las audiencias, en todas las que lo he escuchado, se duermen, es bastante malo como expositor. Sabrá mucho, pero es muy malo. Yo, en cambio, le aseguro que voy a dar mucho mejor la conferencia, la voy a exponer mucho mejor que usted. Le dice Einstein: ¿y qué vas a hacer cuando te den preguntas y respuestas? Dice: a ver, pregúnteme. Y le hace una pregunta que la contesta súper bien, y dice Einstein: no es posible, si yo lo desarrollé eso. Le hace una segunda pregunta y la contesta súper bien, de tal manera que convence a Einstein, y dice Einstein: bueno, se pone el traje del chofer y va y se sienta atrás del auditorio, y pasa el chofer a impartir la conferencia. Y le imparte también que la gente se para a aplaudirle, y Einstein decía: no es posible, y se jalaba el pelo y dice: ¿cómo es posible si yo soy el autor de eso? Dice: bueno, pero ahorita que lleguemos a preguntas y respuestas, estoy seguro que le va a ir mal. Y ya cuando se termina la conferencia, le hacen la primera pregunta y la contesta excelentemente bien. Dice Einstein: no puede ser. Le hacen una segunda pregunta y la contesta excelentemente bien. Y en eso le hacen una tercera pregunta, demasiado difícil, que se queda el chofer pensando y dice: esta pregunta está tan fácil que le voy a pedir a mi chofer que la conteste. Bueno, en esta ocasión yo tengo muchos choferes aquí. Está Edward Locke, vicepresidente de IBM, que puede contestar cualquier pregunta. Está Nedelka, que también puede ser chofer. Está la ingeniera Lucinda Suárez, directora de investigación y estrategia de la universidad. Y lo que voy a estar platicando sobre ustedes son de algunos temas muy específicos, y les voy a estar haciendo algunas preguntas. Primero, voy a hablar lo que le llamo cadenas de alto valor agregado, fomentando la innovación, pero hay algo muy importante que necesitamos cambiar como país, que es rompiendo los paradigmas. Necesitamos cambiar la manera de pensar, necesitamos cambiar nuestra mentalidad si queremos ser los mejores en el mundo. Primero, ¿cómo podemos obtener dinero de un árbol? ¿Cómo podemos obtener dinero de un árbol? Talándolo. ¿Cómo podemos obtener dinero de un árbol? Frutos, haciendo papel. ¿Algo más? ¿Perdón? Resina. Fíjense, ¿por qué les hago esta pregunta? Primero, yo puedo vender la madera como leña y me la pagan en $1 el kilogramo, pero la puedo vender como tabla y a lo mejor la vendo como madera en $10 el kilogramo. ¿Qué más le puedo obtener al árbol? Puedo hacer muebles y a lo mejor lo puedo vender a $100 el kilogramo si es un mueble de alta calidad. Pero si obtengo productos medicinales, puedo obtener a $1000 el kilogramo. La pregunta para ustedes es: ¿cómo obtengo más de $1000 por kilogramo de madera?
Y hay un caso muy interesante, y el caso es el siguiente: madera de Linares, Nuevo León, que se vendía a $2 el kilogramo como leña. La madera era tan fina que se puede hacer un violín pesa menos de 500 gramos, medio kilogramo, y ese violín se vende en Alemania por $6,500. Con esto, lo que les quiero mencionar es que lo que necesitamos hacer como país es realizar y elaborar y diseñar productos de alto valor agregado. Vean la diferencia en lo que presento aquí. El cemento es muy bueno y tenemos compañías muy fuertes en eso a nivel mundial, pero lo podemos vender en 20 centavos el kilogramo de cemento, mientras simplemente los post-its, $20 el kilogramo. Aplicando tecnología, un papel que es muy barato, pero lo convierto en post-it y lo puedo vender muy caro. Una laptop, $1,200 el kilogramo. Un programa de los Simpsons cuesta $500,000. Estamos hablando de $60,000 el minuto, $1,000 el segundo. ¿Cómo le hacemos para que ustedes jóvenes trabajen en realizar productos de esta calidad, productos de alto valor? Sí, pueden poner un restaurante que venda tacos, etcétera, pero ¿cómo le hacemos para que realmente como país cambiemos nosotros? Necesitamos fomentar la innovación. Y aquí tengo la siguiente información para ustedes. En 1950, Filipinas fue uno de los países con mayor Producto Interno Bruto en Asia. En 1954, Burma, lo que es conocido como Myanmar, era también una de las mejores economías del mundo. Ahorita en la actualidad no pintan prácticamente. ¿Qué ha sucedido? No están en la revolución digital, no están en la revolución del conocimiento. Vean esta gráfica que está aquí. Por un lado tenemos países con pocos recursos naturales, que son países pobres. Sin embargo, Israel, Singapur, Islandia y Suiza son países pobres en cuanto a recursos naturales con gente rica. Nosotros somos un país rico con gente pobre. Y ustedes son los que pueden y necesitan cambiar eso. ¿Por qué Estados Unidos no se encuentra aquí? Porque es un país rico con gente rica. Pero nosotros somos un país rico con gente pobre. Sí, si nos comparamos contra algunos países podemos estar muy bien, pero consuelo de muchos, necesitamos mejorar realmente como país. Por otro lado, ¿cuántas personas necesitamos para desarrollar una patente? Simplemente vean esta gráfica. Japón, 468 personas. Estados Unidos, 1,000. Alemania, 1,700. España, 15,000. Brasil, 41,000. México, 102,000 personas para poder generar una patente. Necesitamos mejorar la innovación, necesitamos mejorar la inversión en investigación y desarrollo. Y esto, con todo respeto, pero es triste. La mayoría de la gente rica en Latinoamérica es porque nació en una cuna rica. Si yo no nazco en una cuna de oro, la probabilidad de que sea millonario, billonario, es muy poca. Y lo dice la historia, en Latinoamérica la mayoría de la gente rica es por herencia. Sin embargo, si nosotros vemos Estados Unidos, y ustedes conocen a todos ellos, mientras que los otros nada más sacarlos el link tal vez, y no conozco a los demás. ¿Y por qué lo conocen? Porque está Facebook, está Amazon, está Microsoft. Gente que empezó de cero, que empezó en el garage de su casa, gente que innovó, gente que cambió, que transformó. Coffee cup. Pepsi.
is alright. That's like magic. I mean, I don't know how they can. Wow, that's so impressive. I don't even know what to say. I'm just kind of shocked. ¿Cuántos conocían a iPoli? Uno, dos, nada más. Fíjense, lo tienen en su celular para gente invidente. Y vemos mucha gente invidente y no lo usa. Desconocemos lo que existe hoy en día. Es algo que existe, lo pueden bajar gratis, ahorita lo pueden bajar en su celular. Traditional construction bricks are a work of structures. But when you add Flexo and a little creativity, a new door opens to a world of flexobility. Flexo, when added to regular construction bricks, changes the dynamic of building and adds new functionality, flexibility, strength and support. We have seen but a fraction of what this system can do in the hands of master builders. My name's James and I'm the son of Mark, the creator of Flexo. When I saw the product, I just thought, this is something pretty special, pretty amazing, and really wanted to get on board with it and be a part of what Flexo is and what it can offer. When Flexo was designed, we wanted to give people the opportunity to really unleash their creativity, and that in turn would just absolutely maximize the enjoyment they get out of their sets of construction bricks. What led me to develop Flexo was that I was in a physio and I had a torn arm tendon. And I was just amazed, absolutely amazed at the beauty of the body and how bones and tendons work together. It was bone is a very fixed construction, and then a tendon allows a fixed construction to move with elegance. So how does Flexo work? It's really simple. The ends of the Flexo tendon fit snugly into the openings of the Flexo brick. And when you want to get really extreme, you can further secure the Flexo tendon by placing another brick, Flexo or otherwise, on top. Then you can twist, bend, stretch and flex to your heart's content. The only limitation to what you create is the vast expanse of your imagination and your Flexo collection. So Flexo is an add-on to regular construction bricks. It was designed to add to the experience and the opportunity that regular construction bricks allow in terms of creativity as well as design and ideas. It allows you to, for a very small investment, basically add twice if not three times the functionality to the existing brick collection you already have. New ideas and uses are coming up every day with Flexo and how it interacts with construction bricks. It can provide rigidity, flexibility, stored energy, playability, and even blingability. Just like you, we love construction bricks and we love our collections and what we can build with them. We want to add to that with the release of Flexo. All we need now is a little help from you. Pledge today to get your Flexo. ¿Por qué les presento Flexo? Los que conozcan de ustedes la historia del Lego es una de las grandes historias
de una empresa familiar que ha sido exitosa. Sin embargo, vean lo que hace Flexo y el peligro que tiene Lego comparado con eso. Y aquí tengo una frase: no es genio el que inventa, sino el que sabe copiar e innovar. Y hay muchísimos casos de personas o empresas que descubrieron algo y que el que fue capaz de explotar la idea fue alguien más, porque no estaban ni siquiera preparadas para su propia innovación. Cuando se innova se corre el riesgo de cometer errores, lo dijo Steve Jobs. Pero a final de cuentas tenemos que dar crédito a los que estuvieron antes que nosotros. Y Newton fue uno de los grandes que dijo: si he logrado ver más lejos ha sido porque estoy sentado sobre hombros de gigantes, de Copérnico, de Galileo, de Kepler. Empresas competitivas, estoy seguro que esto lo han visto muchísimas veces. Es una de las que nos llega por memes muchísimas veces. Organizaciones que han venido a revolucionar, que han venido a cambiar y que no poseen ni almacenes, ni siquiera los propios activos necesarios para ser los más grandes en su ramo, como es Uber, como es Airbnb, etc. Rompiendo paradigmas, voy a entrar a un tema que para mí es el más importante de lo que voy a comentarles hoy. Esta figura es una figura muy dura. ¿Dónde queremos estar y cómo queremos ser vistos? Es una figura que presenta diferentes países y dónde estamos como México y si queremos continuar ahí. Y la pregunta que yo tengo para ustedes: ¿son las barreras de la psicología de la organización, nuestra mentalidad, lo que nos impide ser los mejores? ¿O son los recursos disponibles, el dinero, lo que nos impide? Somos un país que no ha avanzado, utilizamos de excusa la imagen país, utilizo la excusa en México no se puede, el gobierno no me deja, utilizamos demasiadas excusas. Y la pregunta: ¿realmente son los recursos o realmente somos nosotros en nuestra mentalidad? La tecnología es importante, pero una cosa es que nos domine la tecnología y otra cosa es que la utilicemos para nuestro desarrollo. Y esta figura realmente es patética y nos sucede a muchos y no nos damos cuenta. Nos dejamos llevar por la tecnología. Déjenme darles dos ejemplos que para mí son muy importantes. Mi tesis de doctorado es en investigación de operaciones, matemáticas aplicadas a aquellos que están estudiando ingeniería industrial. En las matemáticas existe algo que se llama conjetura. Una conjetura tiene dos características. La primera, que siempre ha sido cierta. Y la segunda, que nadie ha sido capaz de demostrar matemáticamente que siempre va a ser cierta o que es falsa. Y se queda como conjetura. Cuando alguien es capaz de demostrar una conjetura, se convierte en una ley o en un teorema. El teorema de Pitágoras. Pitágoras fue capaz de probar una conjetura. Entonces, muchos matemáticos se dedican a probar conjeturas para que los teoremas o las leyes lleven su apellido, como la ley de Ohm y así muchas otras leyes que conocemos. Existía una conjetura que por muchos años muchos científicos trataron de demostrar. Uno de ellos, trabajando en una de las universidades del Ivy League, de las más prestigiosas del mundo, trabajó por más de 30 años tratando de probar esa conjetura para que la conjetura se convirtiera en un teorema o un lema que llevara su apellido. Esta persona, por muchos años, por más de 30 años, utilizando dinero del gobierno, millones de dólares, teniendo estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, no fue capaz de demostrar. Un día llega a las 8 de la mañana a su oficina y le dicen que un estudiante húngaro de 22 años por sí solo la acababa de demostrar. Por lo tanto, esa conjetura iba a llevar el apellido
de ese estudiante de 22 años y no de este profesor de una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos. ¿Qué creen que fue lo primero que hizo este profesor? Aparte de tratar de suicidarse. Imagínense nada más la frustración que una persona que ha dedicado mucho de su vida a trascender a través de la investigación se enfrenta con ese dilema. Lo interesante de este caso es que este profesor entra a su oficina al momento que le dicen que alguien más lo hizo y para las 5 de la tarde ya lo había demostrado él también. Lo que no pudo hacer en 30 años y le avisan que alguien más lo hizo, él, muy molesto consigo mismo, muy molesto con la vida, se mete a su oficina y para las 5 de la tarde ya lo había demostrado también. Eso nos dice que es muy diferente pensar que a lo mejor lo puedo hacer, que creo que lo puedo hacer, a realmente decir, lo puedo hacer. Y eso es lo que les quiero transmitir hoy. Cuando yo estaba estudiando el doctorado en Ohio State, estuve a punto de realizar mi tesis de doctorado relacionada con circuitos impresos para una calculadora de Texas Instruments. En la universidad en la que yo estudié, yo tenía que encontrar un profesor que me quisiera contratar en algún proyecto para hacer mi investigación. Entre mejor estudiante eres, más posibilidades tienes de trabajar en un proyecto que valga la pena, porque a eso vas a dedicar una buena parte de tu vida. El proyecto era interesante, había que utilizar algoritmos matemáticos para robots, etcétera, pero la verdad era bastante aburrido, bastante tedioso, pero era lo que había encontrado yo. Estuve a punto de firmar en ese proyecto cuando vi anunciado una plática de un proyecto de la NASA, colocación de satélites en la órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria está a 22.300 kilómetros de la Tierra y si nada más hay una órbita geoestacionaria, si ustedes colocan un satélite en esa órbita que está alrededor del Ecuador, la rotación del satélite es igual que la rotación de la Tierra, por lo tanto no necesita ningún tipo de combustible, ningún tipo de energía, se mueve por fuerzas gravitacionales que en física 1 de preparatoria incluso, y es la única órbita que existe así. Yo fui y escuché el proyecto y me apasionó tanto que dije, tengo que trabajar en ese proyecto. Voy con el líder del proyecto, el doctor Charles Riley, y me dice, no tengo ahorita dinero para contratar a otro estudiante. Todo el dinero de la NASA ya lo tengo. Tenía estudiantes de China, estudiantes de la India, de diferentes países. Le dije, ¿cuándo va a haber alguna posibilidad de trabajar en este proyecto? Dijo, pues tal vez en 2 años, tal vez 3 años. Al estar hablando del doctorado era mucho tiempo y sin embargo a mí me apasionó el proyecto que dije, me la juego. Fui a renunciar a otro proyecto, dije hasta que se abra una plaza yo tengo que trabajar en este proyecto. Tuve la fortuna que a los 6 meses uno de los estudiantes de la India encontró trabajo y decidió dejar sus estudios porque era muy buen trabajo. Se lanzó un concurso y afortunadamente lo gané. Yo soy de Delicia, Chihuahua. Si me escuchan los de Delicia, si digo que es un pueblo, se enojan, ciudad de Delicia, Chihuahua. Y vengo de una familia donde somos 7 hermanos. Y de alguna manera es una familia que todos tuvimos el escolta, que todos éramos los mejores estudiantes, etcétera, etcétera. No en deportes, pero sí en estudio. Yo nunca vi que mi padre, que en paz descanse, que dudara en algún momento de nosotros en alguna cosa. Simplemente así era la familia. Emocionado porque yo iba a trabajar en un proyecto de la NASA, le llamo a mi padre para decirle, voy a trabajar en un proyecto de la NASA. ¿Qué creen que fue lo que me contestó mi padre? Felicidades. ¿Alguna idea? ¿Éxito? Pues no. Y mi padre en vida lo llegué a tener en conferencia. Esta conferencia sobre los satélites la impartí en muchísimos países durante muchos años. Y lo llegué a tener en las conferencias sentado ahí. Y lo que mi padre la pregunta que me hizo fue la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida. Y fue, ¿y podrás? En ese momento yo sentí que se me caía el mundo porque mi padre dudó de mí.
Para él era imposible que alguien de Delicia, Chihuahua pudiera trabajar en un proyecto de la NASA. No es posible. Lo que hice fue, en lugar de tractarme, fue impulsarme a demostrar que se podía. Y eso es lo que yo les quiero mostrar ahorita, que realmente ustedes pueden llegar a hacer lo que quieren. Y no solamente pude, sino mi tesis ganó el premio a la mejor tesis de doctorado en su área. Y tal vez fue por la pregunta que me hizo mi padre. Una pregunta que nos hace dudar a veces como mexicanos si somos capaces de competir a nivel mundial, si somos capaces de ser los mejores. Y ustedes están en una de las mejores universidades de nuestro país y pueden lograr lo que ustedes quieran. Y tenemos estudiantes que han ganado medallas de oro en Rumania, medallas de oro en diferentes países, y lo pueden lograr ustedes. Una universidad es tan buena como son sus estudiantes, sus egresados. Y eso es lo que queremos lograr de ustedes. Hay un futurólogo que a mí me encanta. Este libro es muy viejo, sin embargo, tiene muchas verdades. Es Joel Barker. Y Joel Barker habla de paradigmas. Aquí tenemos a la gente de IBM. El presidente de IBM en cierto momento dijo lo siguiente: en el mundo no hay mercado para más de 5 computadoras personales. Dijo, en el mundo no existe mercado para más de 5 computadoras personales. Uno de los más reconocidos en astronomía mencionó que era imposible que algo más pesado que el aire llegara a volar. Y da muchísimos ejemplos de gente, perdonando la palabra, que no era estúpida, que era lo mejor que existía y se equivocaron tremendamente. Y lo que yo les digo es, siempre busquen lo imposible, porque la gente anteriormente, hay muchas personas que se han equivocado en el transcurso de la historia. Y el innovar tiene riesgos, tiene errores, pero es la única manera que realmente podamos llegar a ser mejores. Voy a hacer un ejercicio muy sencillo. Voy a seleccionar a 5 voluntarios. Por aquí ya tenía uno. Pásale, le vas a pasar allá con Ana, por favor. Por acá había otros que les había dicho en la mañana. ¿Dónde están las de finanzas? ¿Quién de ustedes? Una voluntaria. Bueno, tú, te toca. ¿Van 2? Te voy a pedir, si sales, por favor, 3. 4, te pido que pases, por favor. Y 5. Pásale, por favor. No pasa nada, pásale. Bueno, pásale tú, en representación. Pásale ya con... Les voy a pedir que salgan con Ana, por favor. No. Voy a apagar el micrófono porque necesito que ellos no escuchen. Voy a pasar a las personas ahorita, les voy a hacer una pregunta. Les voy a pedir que pongan atención, no voy a prender el micrófono. Les voy a pedir que pongan atención en el comportamiento de la persona más que en lo que contesta, ¿ok? ¿Qué carrera estás estudiando? ¿Perdón? Comercio internacional. ¿Son bastante inteligentes los de comercio internacional? Bueno, te quiero decir que los 4 compañeros que salieron afuera se equivocaron en lo que les pregunté, ¿ok? ¿Ok? Se equivocaron. Cuidado con lo que contestas, se equivocaron. ¿Ok? Te voy a hacer 2 preguntas. Lo único que te voy a pedir es que contestes lo más rápido que puedas. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cuántos dedos tengo aquí? ¿Y en 10 manos? 100, gracias. Adelante. Ok, miren, déjenme les digo este ejercicio.
Hubo quien me contestara Camil, ¿verdad? A ver, déjenme les digo por qué me gusta este ejercicio. Cuando mi hijo estaba, no sé en qué año de primaria, que te enseñan las tablas 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 5 por 1, 5, llega y me dice, ya me sé las tablas, papá. Dije, ¿seguro? Sí, seguro, te puedo preguntar lo que sea así. Y le dije, ¿cuántos dedos tengo aquí? 10. ¿Y en 10 manos? 100. Dije, no, pues estás equivocado. Me dice, eres un tramposo y que no sé qué. Le dije, ve y hazlo a tu maestra. Pregúntale eso. Me dijo, no, porque me va a correr. Miren, ese ejercicio la pregunta que les hice ahorita, al último de sus compañeros, incluso le dije, te voy a hacer 2 preguntas. Y a todos se equivocaron antes. Y de todos modos contesta 100. ¿Por qué contestamos 100? Esa es la pregunta. ¿Por qué reaccionamos ante lo que ya sucede? He estado en conferencias donde le pregunto a la última persona que a todos los demás les dije una pregunta, aunque realmente hice 2. Al único que le dije que le iba a hacer 2 preguntas es al último. No les miento, a veces al último que le digo, todos se han equivocado. Te voy a hacer 2 preguntas, saco las manos y tarda como 2 o 3 minutos en contestar. Dice, a ver si me falta un dedo o algo, ¿verdad? Y después cuando le digo, y en 10 manos vuelve a contestar 100. La pregunta es ¿por qué? Porque somos visuales. No razonamos. Si yo pregunto de esta manera, ¿cuántos dedos tengo aquí? Y en 10 manos, 50. Realmente yo estoy induciendo a que ustedes contesten eso. Es algo que yo estoy propiciando. No tiene que ver nada con inteligencia. Tiene que ver con, muchas veces nos dejamos manipular y reaccionamos ante las situaciones externas como quieren que reaccionemos. Y por eso lo que yo les mencionaba ahorita, necesitamos romper paradigmas, necesitamos romper maneras de pensar, necesitamos cambiar eso. Y esto es un ejemplo sencillo de algo que hacemos muchas veces, que contestamos por contestar, que reaccionamos por reaccionar, que hacemos las cosas porque así se acostumbraban a hacer, porque así las han hecho desde antes. Entonces la pregunta es, ¿dónde queremos estar y cómo queremos ser vistos? Podemos realmente y tenemos el talento de tener a México en ese lugar. ¿Qué parte de la cadena de valor prefieren? Si yo les menciono, ¿qué país es fuerte en software? ¿Qué país es fuerte en software? ¿Estados Unidos? ¿Japón? ¿India? Muchos contestan India. Y déjenme les doy un ejemplo. El monto de exportación en software, la India 6.2 billones, Israel 4.3, Irlanda 6.7. El número de empleados en la India 415,000, Israel 25,000, Irlanda 23,000. Las exportaciones por empleado, la India 15,000, Israel 173,000, Irlanda 291,000. ¿Cuál es la diferencia y por qué nadie menciona Irlanda nunca y menciona la India muchas veces? Por algo muy sencillo. India maquila software, Irlanda la comercializa. ¿Qué parte de la cadena de valor queremos nosotros? ¿En dónde queremos estar? ¿Quién tiene el poder de las cadenas de valor? Y déjenme les doy otro ejemplo muy fuerte, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, la investigación básica y la investigación aplicada son aproximadamente un 15%. El diseño del producto 3%, el marketing 5%, la manufactura 15%, pero realmente el dinero está en la comercialización. Yo puedo tener los mejores investigadores, puedo hacer la investigación aplicada y estoy aquí y realmente no me quedo con el dinero de la cadena de valor. El que se queda es el que comercializa. Por eso la pregunta es, ¿qué parte de la cadena de valor quieren ustedes? La comercialización tiene un 61%. La innovación como impulsor del bienestar social. Todo esto se oye muy bonito, pero lo más importante y lo que me interesa con ustedes como alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara es
el bienestar social. Esta mañana los diferentes conferencistas hablaron, si nosotros no innovamos para mejorar la calidad de vida de las personas, no sirve de nada. Si no innovamos para la equidad social, para que haya una mejor distribución de la riqueza, para que todo el mundo tenga acceso a lo que todo el mundo tenemos, a los que tienen acceso nada más la gente con cierto dinero. La calidad ambiental que se ha mencionado tanto, no podemos olvidarnos. No podemos dejarle a las generaciones futuras un mundo destrozado. Y esa es responsabilidad de todos nosotros. Y finalmente, el bien común. Bueno, José, ventanas abiertas o cerradas. Ventanas abiertas ahora para vernos por última vez así. Las cerramos para si a veces cuando se vuelva a abrir es como si realmente se abriera algo más en mi vida. Como un símbolo, vamos a ver, por favor, cerrada. Es un proceso largo, ¿eh? Empieza una depresión. En un estado depresivo, tu ánimo, tu estado no es el más corriente y te echa a la calle. Yo me puse a aparcar coche y me mantengo con esto, mantengo mi gasto, empiezo a guardar dinero y estoy guardando dinero para coger una habitación. Yo soy feliz conmigo. Feliz conmigo porque me quiero mucho, ¿verdad? Yo me quiero mucho, pero no puedo ser feliz como la vida que tengo. Aparcar coche y estar así, no se feliz a nadie. Me mantengo una disciplina, quiero mantener una disciplina para poder conseguir volver a conseguir el orden, porque es lo importante conseguir el orden en uno, porque me acuesto a las 10 de la noche, más o menos, y a las 8 estoy arriba. Cambiar las cosas en mi vida, yo sé que es casi imposible, pero puedo hacerla más cómoda, hacerla más real. Pero hay que empezar con esto. La estética de uno es muy importante. ¿Listo? No me reconozco. Siéntate, que te vea la cámara, siéntate. Joder. Siéntate. Alucinante esto, yo. Yo soy este. ¿Te has emocionado o qué? Un poco, bro. De verdad que sí. Joder. Diferente, hombre. Uy, Dios, no va a reconocer a nadie. Yo no soy José Antonio, ahora que no me van a reconocer. ¿Me pone una caña? Una caña. ¡Ostras! Buenas tardes. ¿No me has reconocido? ¿Lo pareces tú? No lo soy yo, joder, me han hecho un cambio de luz. Que no te conozco ahora. Y es que no me reconocía la gente. Hago un par de fotos. Suerte en el Ferrari, tío. ¿Por qué les paso ese video? Porque realmente nos corresponde a nosotros cambiar esa gente, nos corresponde a nosotros hacer un impacto. El caso de él es un caso muy interesante de José Antonio, de Joseto, que realmente después de esto encuentra trabajo, cambia su vida totalmente. Y eso es lo que necesitamos hacer, necesitamos cambiar la vida, necesitamos transformar. Y para terminar, quiero contarles una historia
Pero antes, no sé cuántos de ustedes están familiarizados ahorita que Nicolás Tesla es el boom en cuanto a autos autónomos y muchas otras cosas. Podemos decir que es el IQ. Podemos decir que a mayor IQ, mayor felicidad, dinero y amor. Y hay estudios donde demuestran que no es tanto el coeficiente intelectual. Sí hay unos deltas en cierto momento, pero el éxito contra el coeficiente intelectual sigue la ley de los rendimientos decrecientes. Por más coeficiente intelectual que tengas, necesitas algo más. Necesitas ser humano, necesitas relacionarte con la gente, necesitas cambiar vidas. Por más inteligente que seas, necesitas socializar. Esa es la historia de un río que su propósito de vida era crecer y era agrandar su cauce. Cuando el río se encontraba contra un obstáculo, tenía dos alternativas. La primera era que se lanzaba contra el obstáculo hasta que lo derrumbaba y seguía su cauce, engrandecía su cauce. El agua es muy poderosa. Y la segunda es que cuando no podía derrocar el obstáculo, pues le daba la vuelta y seguía engrandando su cauce. Un día se topa con un desierto y trata de seguir agrandando su cauce, que era su propósito de vida. Intenta la primera alternativa, tratar de vencer el obstáculo, y el desierto lo absorbía y no podía crecer más. Trata la segunda, trata de darle la vuelta y el desierto era inmenso, de tal manera que no podía hacerlo también. Y el río pues se queda tranquilo y dice, bueno, hasta aquí llegué. Se conformó. Pero en eso llega un pequeño pajarito y le dice, ¿qué hace el río? Dice, no, pues ya no puedo seguir con mi propósito de vida, hasta aquí llegué. Y le dice, lo siento por ti, porque más allá de este desierto hay un paisaje tan hermoso que nunca has visto y nunca lo vas a conocer. Y se va el pajarito y el río se queda demasiado triste y dice, ¿y ahora qué hago? Llega otro pajarito y le dice, ¿por qué estás tan triste? Le pregunta al río. Y le platica la historia del otro pajarito. Y el pajarito le dice, piensa cómo puedes transformarte para poder llegar a ver ese paisaje. Y lo que hizo el río, se pone frente al sol, se evapora el agua, se forman nubes, el viento la lleva y empieza a llover más allá del desierto y el río sigue su cauce. Esta historia me gusta porque no fue suficiente las alternativas que tenía el río para seguir creciendo, sino tuvo que transformarse, tuvo que hacer cambios fuertes. Y en la vida, para seguir creciendo, para seguir mejorando, para seguir innovando, necesitamos arriesgarnos, necesitamos transformarnos. A veces duele, sí, pero duele más la ignorancia, duele más la falta de innovación. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, pero sobre todo yo les digo, crean en ustedes mismos. Si son universidades, son estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Muchas gracias al doctor Fernando Mata por su interesante conferencia. Tenemos un par de preguntas. Doctor, ¿cómo promover un pensamiento creativo? ¿Qué elementos no nos permiten pensar fuera de la caja? ¿Es cultural? ¿Cómo ayudar a romper paradigmas? Miren, hay demasiadas herramientas hoy en día. Les voy a dar una muy sencilla. En muchos países lo que se hace es trabajar con los adultos como si fueran niños. ¿Cuál es la posición más creativa? ¿Sí la saben? ¿De toda persona? Con las pompis en el piso. ¿Sí saben por qué? Sentarme en el piso. Porque era lo que hacíamos cuando éramos niños. Y hay herramientas tan sencillas como esas, donde muchas veces simplemente la manera como podemos llegar a llevar las cosas. Nosotros, y me van a disculpar los profesores, desgraciadamente muchas veces en los salones de clase inhibimos la creatividad.
Si yo le enseño al alumno que tiene que responder de cierta manera y si no responde de la manera como yo digo, ya está equivocado y no es cierto. Ya sabe. Yo de los que más he aprendido son de mis estudiantes, porque realmente ustedes ahorita están en una etapa que tienen muchísima creatividad. Lo único que yo les digo es que necesitan utilizarla y más que todo asegurarse que nadie los detiene. Hay ahorita muchísimas cuestiones de inspiración, pero hay muchas herramientas para generar la innovación. Y aquí puedo utilizar uno de los choferes que decía, ¿dónde está Mauricio? Aquí está. Mauricio fue el director de innovación de Metalsa, una de las más grandes, del grupo Metalsa, uno de los más grandes a nivel nacional, de la industria automotriz. Y él estuvo encargado de asegurarse que realmente la innovación prosperara. Y hay muchas metodologías, por ejemplo, Mauricio es experto en metodologías de innovación. Y así existen muchas herramientas. Hoy en día no podemos decir que no existen herramientas para mejorar, para impulsar la innovación. ¿Por qué no se innova en materia política e incluso en educación a la misma altura que en la tecnología? En materia política no quiero entrar. Déjenme mencionarles en educación qué es lo que, mi manera de ver las cosas. En educación necesitamos asegurarnos que el estudiante aprende hands-on. Y les voy a decir, por ejemplo, cosas que yo hago y que veo que otros profesores aquí también han estado utilizando y que hemos estado trabajando en eso. La manera como yo imparto clases es con diferentes maneras de hacer competencia entre los mismos grupos que tenemos. A mí me ha tocado, por ejemplo, impartir clases de posgrado para estudiantes de CEMEX y lo que hago para una maestría de CEMEX y lo que hago es desarrollar herramientas en las cuales yo ponga la cadena de valor y pongo a los estudiantes a competir y utilizo saquitos de cemento pequeños que tienen que ser transformados, que tienen que ser transportados. El transporte se puede hacer por medio de simuladores y se puede trabajar. Hay muchísimas herramientas ahorita que podemos utilizar en la educación. Yo soy más de, en lugar de utilizar una tarjeta de crédito, yo utilizo dinero. Si yo le doy a mi hija una tarjeta de crédito, no va a saber ni cuánto va a gastar, pero si yo le doy 2,000 pesos, el dinero se le está yendo, 3,000 o lo que sea, se le está yendo. Lo mismo cuando hacemos simuladores en clase. Si utilizo la computadora es válido cuando ya el alumno sabe lo básico, pero para aprender lo básico muchas veces necesitamos ir a hands-on y utilizar herramientas que nos permitan que el alumno aprenda haciendo. Yo creo que esa es una de las características principales. En educación nos falta mucho, sí nos falta mucho, sin embargo, en los últimos años se ha estado trabajando. Ahorita hay diferentes áreas en la universidad, los decanatos que están trabajando en diseñar nuevos currículos con la finalidad de lograr esa innovación que se lleve al salón de clase. Una más, ¿cómo impulsar el bienestar social desde la educación? Bueno, me gusta dar ejemplos. No sé cuántos de ustedes conozcan la Casa del Indigente de hijas del Instituto Jalisciense de Apoyo Social. Bueno, aquí está Nedelka, que también es otra de las que nos pudiera platicar de esto. La Casa del Indigente, si son y van ustedes, es una de las áreas que más, en lo personal, a mí me ha impactado. Cada uno de ustedes puede hacer su servicio social ahí, sea de arquitectura, sea de medicina, de cualquier escuela que ustedes estén estudiando, cualquier programa, tienen mucho que hacer. Hay muchísimos proyectos ahorita en los cuales nosotros podemos estar trabajando. Yo ahorita soy miembro de un consejo, de un centro intergeneracional, donde vamos a poner a niños con ancianos y ver las interacciones y cómo reaccionan. En lugar de tener una guardería nada más para niños y un asilo de ancianos o una guardería para ancianos, los vamos a poner a interactuar. Ustedes como estudiantes pueden aprender de eso, el área de psicología, el área de educación, muchas de las áreas pueden, cómo diseñar los espacios adecuados desde el punto de vista de arquitectura para que esas personas puedan convivir de la mejor manera. Entonces hay muchísimas oportunidades, todo es que ustedes quieran y que encuentren el proyecto que a ustedes les apasione. Hay muchísimos proyectos en los cuales ustedes pueden involucrarse para mejorar el bienestar social. Muchísimas gracias al doctor Fernando Mata por su extraordinaria conferencia. Gracias. Le entregarán un reconocimiento el doctor Néstor Velasco Pérez, vicerrector académico emérito de esta Casa de Estudios,
y el doctor Ricardo Beltrán, secretario general de la Universidad Autónoma de Guadalajara.